La jornada informativa de 10:30 de la mañana con Mañanas Blue. Ustedes han estado muy pendientes de las noticias que les hemos venido contando en el transcurso de la mañana y sí que ha habido noticias. Nos levantamos con la renuncia de la canciller Laura Sarabia en medio de esta pugna por los pasaportes, pero pues una disputa que ustedes saben y hemos venido conversando también aquí en la mesa de trabajo, ha venido desde hace bastante tiempo con el presidente Gustavo Petro, y al parecer pues todo estalló después de la entrevista que tuvimos ayer aquí con el señor Saade, el jefe del despacho presidencial, que básicamente está asumiendo, aunque él decía que era un articulador nada más en el tema de los pasaportes, pero pues obviamente está a la cabeza de lo que está sucediendo con este documento tan importante para los colombianos. Vamos a estar hablando sobre esto en contados segundos, pero como estamos en Colombia y pasan muchas cosas, pues hace pocos minutos también conocimos una noticia muy importante, y es la medida de aseguramiento que dicta el Tribunal Superior de Bogotá contra el señor Carlos Ramón González Sebastián, una medida que estábamos esperando, pero que de todas maneras sigue siendo una bomba noticiosa en el país. Una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, el exdirector del DAPRE, del Departamento Administrativo para la Presidencia, que ya había sido imputado, que no se encuentra en el país y que está inmiscuido, según dice la justicia, o al menos por eso se le dicta medida de aseguramiento, por todo el tema de corrupción que se descubrió en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para los Desastres aquí en Colombia, Sebastián. Y ya tenemos esta medida tan importante, a ver si entonces el señor Ramón González aparece, porque por aquí ahora les vamos a poner el audio de su abogado, de Iván Cancino, que dice, pues yo no puedo asegurar que venga o no a Colombia. Es un macro caso de corrupción. Recordemos que hay muchísima gente involucrada, desde contratistas menores, funcionarios de segundo y tercer orden, hasta por ahora, según la Fiscalía, el máximo responsable determinado sería Carlos Ramón González, un socio del gobierno, Jennifer. Al final, Gustavo Petro empezó a construir poder en el 2022 y Carlos Ramón González fue fundamental acá. Además fue fundador del Partido Verde. Y acá quedan muchas preguntas para la Fiscalía que vamos a ir pues desarrollando y haciendo en estos minutos, pero lo que usted dice es verdad. Yo creo que la primera vez que se lo oyó al abogado de Carlos Ramón González, Iván Cancino, que apeló la decisión, la tendrá que refrendar la sala de instrucción de la Corte, Jennifer, porque él es aforado. Nos lo dijo acá, se lo dijo a Camila en marzo, el 24 de marzo de este año. Le preguntamos, bueno, el señor González, su defendido, ¿va a venir o no? Y recordemos lo que en ese momento el abogado del señor González le dijo a estos micrófonos. Pero como usted no ha hablado con su cliente, por eso le pregunto, porque como hay suspicacias alrededor de que salió del país, de que no está aquí, ¿usted está confiado en que va a volver, pero no tiene información ni dónde está ni cuándo va a volver? ¿O sí sabe? No, yo sí he hablado con él. Lo que no hablo muy seguido es de dónde se encuentra, porque realmente para mí es irrelevante. Pero yo hablo con él por lo menos 2 o 3 veces por semana desde hace muchísimo tiempo. O sea que no es cierto aquellas versiones en donde se teje que el señor Carlos Ramón González estaría pidiendo asilo en España, porque lo que se dijo en el periódico El Tiempo era que estaba en Barcelona, ¿no, Sí, Lucas? y que habría tramitado una solicitud de asilo, es lo que decía esa versión. O sea, la información que usted tiene como abogado del señor Carlos Ramón González es que no está pidiendo asilo y que va a volver a Colombia a responderle a la justicia frente a las investigaciones, acusaciones que tenga la Fiscalía en su contra. Sí. Camila, al respecto varias precisiones, porque es que aquí se sataniza si una persona está o no está en el país para defenderse. No, él se ha defendido y ha dado la cara. Todas las citaciones que le ha hecho la Fiscalía que tiene que él estar presente, ha estado. Él estuvo en su arraigo. Estuvimos en la sede de la Fiscalía General, ahí atendimos a los funcionarios, después nos desplazamos a una sede de la Policía Judicial, donde también hicimos lo pertinente, y todas las audiencias que se han realizado, la defensa ha estado presente, menos una, que curiosamente, teniendo la obligación de citarnos, no nos citó. Y eso lo pusimos, perdóname, Metico, termino 10 segundos. Tan es así que en las últimas audiencias el magistrado del Tribunal Superior conminó a la Fiscalía que eso no vuelva a pasar, a que nos citen a todas las audiencias que hay, de tal manera que él ni se ha volado porque no tiene de qué, ni tiene prohibición de salir del país, y ha atendido todas y cada una de las citaciones que ha hecho la Fiscalía General de manera directa cuando se necesita o a través de su Pues defensa. ha estado en las citaciones, Sebastián, a través de la virtualidad, pero ahorita la gran pregunta es realmente si va a aparecer para irse para la cárcel mientras sigue este proceso. Sí, porque, claro, el abogado dice, es que por ahora él no tenía que estar en la cárcel, tiene razón, pero, por ejemplo, la justicia le permitió el privilegio, creo yo,
de estar virtualmente, porque a muchos de los otros procesados e imputados de este caso les tocó estar presencialmente. Entonces, pero bueno, esa es una de las muchas aristas. Ahí pues Lina nos decía el abogado, se sabe o se dice que está en Nicaragua y no sabemos si va a volver. Sí, exactamente, Jennifer. Y hay algo que me parece importante aclarar, y es que lo estaban acusando a Carlos Ramón González por peculado, cohecho y lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía en esta audiencia pudo acreditar solo peculado y cohecho. Y es por estos dos delitos que se pide la medida de aseguramiento. El magistrado acredita que pues Carlos Ramón González habría cometido hasta este punto esos dos delitos. No se pudo comprobar hasta el momento el lavado de activos de Jennifer y Sebastián. Pues vamos a preguntarle a José Moreno, Lina, si le parece, a nuestras personas que nos siguen, por cierto, a través de nuestras redes sociales. También estamos en YouTube en vivo y a través de YouTube, por supuesto, ustedes pueden estar conectados también para que nos vean, porque la radio también se ve. Vamos a hablar con José Moreno, él es abogado de Olmedo López, también uno de los involucrados en este escándalo de la UNGRD, para que nos explique entonces el alcance de esta medida dictada por el Tribunal Superior. Doctor Moreno, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un cordial saludo para la mesa de Blue Radio, para Lina, para Camila y para todos los oyentes. Lo primero, ¿ustedes esperaban esta medida? Nosotros confiamos que la justicia iba a actuar de manera pronto para evaluando las decisiones y los elementos materiales probatorios que se han aportado. Creo que la decisión del juez es acertada. No la celebramos porque en el sentido de que no le deseamos a ninguna persona pues que se le imponga o que esté privado de la libertad, pero frente al análisis que se desarrolló de los elementos materiales probatorios era lo más adecuado y lo pertinente frente al proceso. Abogado Moreno, como yo decía al inicio, pues es inevitable las comparaciones por ser un caso en el que hay tanta gente. Su cliente Olmedo López está detenido desde septiembre del año pasado, ya son casi 10 meses, mientras pues Carlos Ramón no lo está. Yo tengo la información, esto no es oficial, pero yo tengo la información de que la Fiscalía conoció el año pasado de una reunión que hubo en enero del 2024 en casa de Carlos Ramón González. Esta reunión habría sido entre las siguientes personas: Carlos Ramón, Olmedo López y Sandra Ortiz, para empezar como, no sé si obstruir a la justicia la palabra, pero para tratar de que la gente no hablara con la justicia. ¿Eso es verdad? ¿Esa reunión de enero del 2024 ocurrió en la que estaba Olmedo López, su defendido, con Carlos Ramón González? Sebastián, un cordial saludo para ti. Muchas gracias por la pregunta, porque esto nos permite aclarar a la opinión pública lo siguiente. La información relevante que tiene la Fiscalía nace a partir de los primeros interrogatorios de Olmedo López. Ejemplo, el juez, el magistrado, mencionó a partir del 5 de junio, que fue el primer interrogatorio que rindió el señor Olmedo López, en donde él manifestó, dentro de todos estos interrogatorios, que existió una reunión en enero del 2024 con la finalidad de sostener a Olmedo López en el cargo, y una reunión que se realizó presuntamente en la casa, en el apartamento de Carlos Ramón González, entre el señor Carlos Ramón, la señora Sandra Ortiz y el señor Olmedo López. Pero principalmente todos estos hechos delictivos pues fueron conocidos por la Fiscalía gracias, como lo dijo el magistrado, a partir de Olmedo López, de sus interrogatorios y de los elementos que aportó. Pero perdóname, doctor Moreno, una precisión que me parece clave esa parte, es decir, esa reunión habría sido para que Olmedo López siguiera siendo el director de la UNGRD, para que no saliera del cargo. Sí, porque según lo que ha mencionado otros temas, ha mencionado Olmedo López en sus interrogatorios, mencionó que esa ya sonaba que iba a existir un cambio y que iba a arrestar a Olmedo López. Entonces, lo que se habló en esa reunión iba encaminado a sostener a Olmedo López. Sí, doctor Moreno, mire, algo que señala el magistrado entonces de la decisión, pues lo que estamos conociendo hoy es la medida de aseguramiento, detención preventiva en cárcel. Y en ese sentido, la decisión ordena emitir orden de captura a autoridades correspondientes. Y pues entendemos que el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, se encuentra fuera del país, se habla de Nicaragua. Entonces hablamos de circular roja por estar por fuera del país, y también ha trascendido que él ha solicitado asilo a este país. ¿Frente a qué escenario estamos con este tema de la circular roja y en qué puede inferir el asilo que pida en ese país?
Lina, muchas gracias por tu pregunta. Pues lo primero es que hay que decirle al país que el juez determinó imponer una medida de aseguramiento porque consideró que existen inferencias razonables de autoría y participación frente a los delitos de cohecho y peculado. ¿Esto qué quiere decir en palabras simples? Que el juez consideró que existen elementos probatorios suficientes para que demuestren esa participación del señor Carlos Ramón González en los delitos que se le ha imputado a este señor. Ahora, y además de eso, consideró que existen riesgos de obstrucción a la justicia, que además existe un riesgo de no comparecencia y por lo tanto impone una medida de aseguramiento y esto conlleva a expedir una orden de captura. Esta orden de captura lo que debe proceder es que la Fiscalía actúe y solicite una circular roja para que esta persona, si está por fuera del país, pues sea capturada y pues de la autoridad judicial. Señor Moreno, hay que ser realistas en un país como Colombia. Estábamos viendo hace pocas semanas el caso del señor Marín, alias Pitufo, pues que se está pidiendo hace rato que llegue al país ya con orden de extradición aprobada en parte por España, está en Portugal y no se ha podido. ¿Qué posibilidades reales hay de que el señor Ramón González venga a Colombia a estar en la cárcel mientras se adelanta el juicio? Porque hay que decir que es preventivo, ¿no? Para que la gente entienda que esto es preventivo, que todavía sigue un juicio y que no se ha dado todavía la culpabilidad en términos finales. Esto es importante lo que ustedes acaban de mencionar porque yo creo, como lo hemos manifestado con anterioridad, la justicia debió actuar desde hace mucho tiempo y debió actuar no solamente en este caso, sino en otros casos en donde se ha esperado mucho para actuar y para llegar a esos máximos responsables. La información ustedes pueden ver que fue aportada por Olmedo López desde junio del año pasado, en interrogatorios de junio, de julio, de octubre, en donde se aportaron los chats y a partir de ahí se desarrollaron las líneas de investigación. Es decir, Olmedo López siempre ha colaborado desde un principio y en ese sentido nos preocupa que se le dé chance a los demás implicados a que pudieran salir del país, que no tuvieran relación y que de pronto esta decisión y esta orden de captura pues quede para colgarlo en un marco, para adornarlo y que no se materialice. Usted justamente está hablando de, nos lo contaba Lina, la posibilidad de solicitar asilo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones para solicitar asilo del señor Ramón González ahí donde se encuentre, en Nicaragua, hasta donde sabemos? Habrá que revisar si cumple o no con los requisitos para solicitar los asilos. Los asilos políticos se requieren que sea perseguido una persona por temas políticos, lo cual esto no es un tema político en mi criterio jurídico y habrá que revisar en qué país lo ha solicitado, si lo solicitó o no lo solicitó. Lo que sí está claro es que hoy en día pues ya tiene una orden de captura, una medida de aseguramiento y que el juez, lo que determinó un honorable magistrado del tribunal es que el aporte de Olmedo López fue esencial. Y esto hago énfasis porque recordemos lo que pasó hace unos aproximadamente 20 días cuando un juez improbó el preacuerdo de Olmedo López. Acá necesitamos que la justicia también, que quienes están encargados de analizar estos procesos de colaboración, tanto el preacuerdo como el principio de oportunidad, avalen este principio, avalen este preacuerdo para que los máximos responsables puedan llegar a responder. De lo contrario, este proceso contra Carlos Ramón González pues quedaría sin ningún sustento jurídico o probatorio porque las declaraciones de Olmedo López, como lo mencionó el magistrado, fueron contundentes para imponer la medida y para superar esa inferencia razonable. Y esto conllevó a que los dichos por el señor Olmedo fue corroborado por la señora Sandra Ortiz, fue corroborado por el ex senador Iván Name. Entonces, estos elementos son esenciales para que si se tomen medidas, primero se le dé garantías al señor Olmedo López como testigo principal de cargo, que se le apruebe el principio y que se le respete el preacuerdo y las negociaciones a las que se han avanzado, porque acá debemos recordar que Olmedo López devolvió recursos de los cuales se integró y que fueron determinados por la Fiscalía.
pidió perdón al país, aceptó responsabilidad y además de eso se comprometió a hablar de 25 personas, no de cualquier tipo de personas, sino de altos funcionarios, de ministros, de más de 8 senadores, de directores de departamento. Y esta decisión del honorable juez, del honorable magistrado del tribunal, ratifica